Bueno, antes habíamos visto cómo armar figuras básicas y demás con las herramientas, ya sean las herramientas rectángulo y todos sus hermanos, lo mismo las de línea y demás. A la hora de armar estas figuras, también vimos que se pueden transformar, siempre con la herramienta de selección, o que podemos transformar sus nodos con la herramienta de selección directa. Pero también si, por ejemplo, no sé, hacemos clic derecho, se nos despliega este menú. También vimos cómo organizar, si tenemos varios elementos, cómo algunos aparecen por delante, otros por detrás. Por ejemplo, acá en organizar, podemos traer al frente que pasa a estar delante de esto. Y después nos falta una parte que vamos a ver ahora, que es esta de transformar, que básicamente es lo que venimos haciendo siempre, que lo aplicamos con la flechita negra y tenemos esta opción de rotar o de agrandar. Si mantenemos Shift, podemos hacer proporcional. Pero la diferencia que nos permite usarlo de acá es este comando. Podemos aplicar esta opción que se llama volver a transformar. Ahora voy a mostrar varios ejemplos con todas estas opciones y por qué es importante. Supongamos que quiero hacer una serie de líneas consecutivamente o repetir este objeto consecutivamente. En vez de, tengo dos formas, ¿no? Puedo hacer clic izquierdo mientras mantengo el Alt y voy duplicándolo. O puedo venir a hacer clic derecho, transformar, mover y se nos va a desplegar este menú. Esto básicamente es un menú detallado de cómo vamos a mover ese objeto. Por un lado nos va a mostrar el contorno del objeto original donde estaba ubicado y en el preview, si activamos o desactivamos, vamos a ver en dónde termina ese objeto. Aunque si yo acá le doy OK, este objeto que está acá va a pasar acá. Pero si yo le doy copiar, el objeto se va a mover, el valor que le dé acá, y va a generar una copia. Y si yo ahora toco clic derecho, transformar, volver a transformar, ven que el atajo es control D. Entonces si yo toco control D, empiezo a hacer copias en la dirección que tenía originalmente el transformar. Si yo lo aplico, ¿no? Mover. Y ahora la transformación es vertical, o varío el ángulo, o lo que cambio es la distancia, ¿no? Le doy copiar, control D, y lo empiezo a repetir. Vamos con otro ejemplo. A ver, voy a dejar la figura sin relleno y con un trazo. Transformar, por ejemplo, en escala, ¿no? Podemos hacer que esa transformación de escala sea uniforme, es decir, que el cuadrado totalmente de todos los lados se escale de la misma forma. No uniforme, escalar solo uno de los lados. Por ejemplo, no sé, un 110%. Le doy a copiar y toco control D, se va a repetir esa acción. Nos permite hacer cosas como esta. Si incluso tengo un cuadrado más chiquito, ahí lo que hice fue hacer lo mismo, tocar el control D, pero me repite la acción en dirección a donde estaba el cuadrado original. Para que respete el centro, tendría que ir a transformar, escala, mantener esto, copiar, control D y desde el centro se va a ir repitiendo esa acción que le dimos al principio. Por ejemplo, una línea, aplicamos lo mismo, rotar,
va a copiar. En este caso se superponen porque como la rotación es siempre a 45 grados, cuando empiezan a repetirse los ángulos, van a haber líneas duplicadas. Pero la idea es esa, si tenemos que repetir una acción muchas veces, lo podemos hacer desde el menú este de transformar. Creo que también lo encontramos acá arriba, a ver si... Objeto transformar es exactamente lo mismo. Y si no, clic derecho. Y después tenemos otra cosa más que es básica que no mostré en las clases anteriores, que es la de alinear elementos. Por defecto, cuando seleccionamos algo, en la barra de control tenemos lo que veíamos, el color de relleno de trazo, los atributos de ese trazo si es que lo tenemos, acá no, porque no hay un color de trazo asignado, la definición, opacidad, otro valor también, podemos variar desde acá. Si hacemos clic en opacidad también podemos variar cómo se fusiona. Si se acuerdan que vimos en Photoshop cómo funcionaban estos filtros a la hora de fusionarse entre los elementos que están arriba con los elementos que están por debajo, acá es lo mismo. Estilo, esto no le den bola porque va a repetir un patrón que no es necesario en el objeto y los que vienen por defecto son horribles. Y después llegamos a esta parte que es la de alinear. Por defecto creo viene a alinear con mesa de trabajo. Entonces, la mesa de trabajo es esta hoja blanca que tenemos acá y el objeto que tengamos seleccionado, el o los objetos, y nosotros los tenemos, si nosotros seleccionamos dos objetos, quizá nos cambie esto de alinear con mesa de trabajo. Y todas estas opciones, desde acá hasta acá, nos van a definir cómo alineamos. Podemos alinear a la izquierda, nos va a alinear los objetos tal cual están a la izquierda de la mesa de trabajo. Podemos centrar, alinear derecha. Y esto es lo mismo, arriba, como los dos objetos están separados, no es que están agrupados, al alinearlos se juntan, porque lo que hace el programa es que los junta los dos en ese extremo. En cambio, cuando alinea hacia los costados, como mantiene el valor vertical, cuando se alinea no se pegan. En ese caso, si queremos que se mantenga esta proporción de que, no sé, tenemos varios objetos y los queremos alinear y que no se peguen, lo que podemos hacer es agruparlos. Hacemos clic derecho, agrupar. Entonces ahora todas las opciones de alineación se van a aplicar a este grupo. Entonces ya no se van a empezar a pisar los objetos. Y si desagrupamos y tenemos todo suelto, sí, depende de la opción que le demos, va a quedar todo centrado en el medio. Y después hay casos, por ejemplo, no sé, si tenemos esto de otro color y queremos que esté en el centro del violeta, en otra escala, podemos seleccionar ambos, alinear con selección, hacer clic en qué queremos que sea el objeto principal a alinear. En este caso vamos a usar el cuadrado violeta. Ven que aparece como un contorno más de azul. Y ahora usamos las opciones de acá, centrar y centrar verticalmente. Ahí ven que los dos objetos están centrados. Lo que pasó es que me quedó este adelante, entonces lo voy a tirar para atrás y vamos a repetir. Primero selecciono ambos, hago clic en este objeto, me va a aparecer este contorno más grueso y le doy las opciones. Entonces yo puedo ir alineando cosas
y siempre me lo va a centrar en donde le dé la opción. Y también tengan en cuenta qué opción tienen seleccionada, si se va a alinear con lo que tienen seleccionado o con la mesa de trabajo. Esto viene bien a la hora, nos están poniendo un título acá y quieren que quede centrado, tiran ahí. O si tienen título y texto en dos elementos distintos, quieren que queden a la par. Básicamente lo que van a hacer siempre es ir alineando cosas. Y si no encuentran esto en la barra de control, lo que hacemos como siempre es vamos a ventana, alinear, y acá tenemos el menú con más opciones incluso, porque también podemos distribuirlos. Si acá alineamos la opción con mesa de trabajo, cuando distribuimos los elementos, los va a tirar uno a cada punta. Y si acá ponemos alinear con objeto clave, podemos distribuir espaciado, siempre es de esta opción. Tenemos que asignarle la distancia a la que lo vamos a distribuir y ese objeto va a estar a esa distancia de este. Esto viene bien cuando tenemos varios elementos y necesitamos que se respete la distancia en todos. Si bien las guías inteligentes ven, hay veces que no tiran esa info, hay veces que no, que tenemos que ser más específicos. Me voy a desordenar un poco, así lo probamos. Ahí está, ¿ven? Alinear con objeto clave. Selecciono todo, selecciono un objeto clave para que de ahí se me repete la distancia de distribución específica. Y una vez que ya lo tengo, elijo una de estas dos opciones, si la distancia tiene que ser vertical u horizontal. Y después tenemos herramientas que son para... Hasta ahora siempre lo que hicimos fue generar objetos y cada uno se comportaba por separado. O sea, cuando se pisan, más allá de que uno esté delante y otro detrás, no estábamos viendo mucha interacción. Lo que vamos a hacer ahora es qué pasa si tenemos una opción de hacer que se recorten y demás. Esto se usa mucho en logos, por ejemplo, recortar texto sobre algún fondo y demás. Estas herramientas las fueron actualizando y fue variando. Originalmente esto se llama buscar trazos. Lo encontramos acá, ventana, buscar trazos. También tiene que ver con el menú de alinear y transformar, está como todo ahí. Y lo que nos va a dar esta herramienta va a ser que entre estas dos figuras pase una acción de las que tenemos asignadas acá. Unificar va a unir ese objeto. O sea, si nos enfocamos en lo que es la forma, ¿no? Son dos cuadrados, objetos individuales. Si yo selecciono ambos y le doy a unificar, esto va a tomar el color del objeto de arriba, pero va a ser una figura nueva. Ya no tengo dos cuadrados, sino que tengo esta mezcla que acabo de hacer. Si utilizo otra opción, menos frente, quiere decir que lo que está al frente se va a recortar de esta figura. Entonces me debería quedar esta L celeste.
formar intersección, me quedaría la intersección entre estas dos figuras. O sea, no hay L y no hay L invertida violeta, queda el cuadrado este. Y esto es al revés, queda excluir y nos queda el hueco acá en el medio. Estas son todas acciones que las haces y directamente te convierte el objeto. Y después están estas que son más de cortar y demás. O sea, vamos a hacerlas, dividir, pero ven que no hubo cambios, al menos visiblemente. Pero si hacemos, nos acercamos con la flechita, van a ver que cambia cómo se ven las imágenes, cómo se ven los objetos, perdón. Y yo ahora si cambio la flechita de selección directa, vamos a ver que ese objeto se dividió en tres, según la opción que le dimos acá. Acá lo mismo, cortar, el objeto que está abajo va a ser cortado justo en donde pisa la figura de arriba. Eso era antes, ahora hay una opción que es más rápida, que suelo usar mucho más antes que el buscatrazos. A ver, vamos a hacer una figura un poco más compleja. Por ejemplo, acá. Si yo quiero, no sé, ir borrando algunas partes en específico y demás, con el buscatrazo no puedo. Al menos tendría que dividir todo y después ir seleccionando cada parte y borrándola. Lo que puedo hacer con una herramienta más rápida, que es con esta que se llama creador de formas, que básicamente funciona con la lógica del buscatrazo. Si se acuerdan, yo tiré ahí tres elipses. Tenemos esta elipse uno, esta más grande 2 y esta que es más finita y larga 3. Yo puedo hacer que todo esto sea un objeto en sí. Si yo hago clic, ven que aparece como un más y voy arrastrando y se van sumando los segmentos de esa figura. Esto se convierte en una figura nueva. Entonces ya no tengo los tres elipses, tengo esta figura nueva directamente. Si volvemos atrás y vuelvo a seleccionar el creador de formas, yo puedo mantener Shift, perdón, Alt, por ejemplo, y van a ver que la flechita cambia a menos. Esto me va a permitir sacar segmentos de esa selección. Puedo sacar esto, y ahora que ya saqué lo que no me sirve, puedo unir el resto. Para unirlo tenías que mantener ¿qué? Alt. Ah, ok. Gracias. Oh, Y después en este caso, que si yo intento unir esto con esto, hay que ser muy preciso o no, porque de igual te toma la intersección. Ahí sí puedo usar el buscatrazos, unificar y listo, ahora ya todo esto es una figura. Y se puede ir generando nuevas figuras y esto siempre es combinable. Entonces puedo seleccionar de nuevo, volver al creador de formas, elegir qué saco y qué dejo. Siempre nos va a ir mostrando el programa lo que hacemos. Yo mantengo clic y arrastro, me va a ir pintando los segmentos que se van a unificar. Y si mantengo Alt y, perdón, acá, si mantengo Alt va a ir restando esos segmentos. Entonces lo puedo usar para recortar partes e ir dándole forma a lo que busquemos hacer. Esto es más cuando, no sé, tenemos una cuadrícula, una grilla y queremos ir generando
figuras para hacer algún logo y demás. Se usa más que nada para eso el creador de formas. Por ejemplo, es más rápido hacer esto, recortar ahí, que nos quede esta especie de A, o que hacerla manualmente. Como que nos ahorra bastante más tiempo. Y después tenemos otro comportamiento entre objetos que se llama fusión. Y acá ya empieza a aparecer algo en juego que es importante diferenciarlo, que son las apariencias. O sea, si vemos, el programa siempre nos tira una línea, que es esta línea finita azul, que es lo que nos muestra el contorno o el elemento en sí que estamos modificando. Entonces, sobre esta línea azul me va a tirar estos valores. Va a ser de este color y va a tener un trazo de un punto y la línea por lo general sale del medio. Lo mismo con otra figura. O sea, el contorno este que me está previsualizando es el vector en sí y después el programa le aplica atributos visuales que lo modifican a cómo lo vemos. Pero lo importante siempre es esta línea azul, que es el objeto en sí. Hay casos, por ejemplo, en los que aplicamos filtros o acciones que van a hacer que ese objeto, por ejemplo acá, tengo solamente dos líneas, ¿no? Yo selecciono ambas, vengo a objeto, fusión, y en opciones de fusión puedo elegir entre tres herramientas distintas. Suavizar color va a hacer que si hay una diferencia de color, se repitan líneas de colores entre estos dos. Por ejemplo, si está entre... Va a ser como un degradado entre estos dos colores. Acá como las dos líneas son del mismo color, no vamos a ver esa opción. Vamos a ver pasos especificados. Si yo acá selecciono 8 o el número que fuera, va a ser 8 pasos entre estas dos líneas, repitiendo la forma intermedia. Como las dos líneas son iguales, va a ser 8 líneas iguales. Ahí ya se tiene la opción para que se genere la fusión, ahora hay que aplicarla. Volvemos a objeto, fusión, crear. Le damos crear y vean que entre esas dos líneas me hizo los 8 pasos que yo les especifiqué. Pero ¿qué pasa? Yo cuando selecciono, ven que solamente se ven dos líneas con el contorno del programa. Esta no tiene contorno. Eso quiere decir que estas líneas son apariencia, no están en el programa, sino que el programa me las visualiza por la herramienta que yo usé. Entonces, si yo quiero modificarlas, por ejemplo, estas líneas del medio, no voy a poder, porque cada vez que modifico esto, el programa me lo recalcula. Por ejemplo, vamos a cambiar el ángulo de acá. Ven como de acá a acá, la herramienta fusión hace una fusión entre estas dos líneas. Si achico, la fusión cambia, porque en el intermedio que va generando estos pasos va haciendo que esta línea cambie el ángulo y cambie la escala. Ven que se va como achicando. Si yo a esta línea le cambio el color, ven que la fusión ahora también me toma el valor del color. A ver, si la convertimos en una curva, por ejemplo, acá ya se empieza a complicar porque yo le di un valor de relleno. Entonces, esta línea no tiene relleno y esta sí, entonces como que se juntan en el medio y pasa esto. Pero ven, siempre que estoy seleccionando tengo solamente dos elementos. Solamente tengo esta línea y esta línea. El resto es todo apariencia. ¿Qué pasa si yo quiero modificar lo que está en el medio? Para hacer eso tengo que expandir esto que acabo de hacer. Puedo venir a objeto, expandir
Le damos OK. Y ahora sí, ahora tengo todos elementos por separado. Ven que ahora el contorno me figura en cada uno de los objetos que generó la fusión. Una vez que lo expandimos, esto va a quedar como un grupo. Si lo desagrupamos, y ahora puedo mover cada elemento por separado. Ahora igual lo repito todo de nuevo y con otro ejemplo, porque se pueden hacer varias cosas con fusión. Supongamos que quiero hacer una escala de color entre dos colores. Selecciono ambos objetos, vuelvo acá a fusión, opciones de fusión, pasos especificados me va a generar lo que vimos recién. Entre estos dos objetos, 8 pasos. Si le doy distancia especificada, me va a generar un objeto por la distancia que yo le doy específicamente, hasta que llegue hasta donde está el otro objeto. Y en este caso, si le doy suavizar color, va a ser un degradado. Vamos a ver, una vez que seteamos la fusión, hay que aplicarla. Tenemos que venir a objeto, crear. Ahí tenemos el degradado entre esos dos colores. Pero como siempre, ¿ven? Sigo teniendo dos elementos nada más. El cuadrado rosa y el que es más azul violeta. Y si yo los modifico, el programa me va recalculando esa apariencia constantemente. Incluso si le cambio de color. Pero en realidad solamente tengo dos objetos. Y acá, por ejemplo, si yo quiero sacar un color de esta gama para sumarlo a la paleta, ¿no? Por ejemplo, ya tengo el amarillo, tengo este y quiero un color intermedio. Lo que tengo que hacer es hacer clic acá, venir a objeto, expandir, y esa apariencia ahora se va a convertir en objeto. La desagrupamos. Y acá lo que pasa es que al ser un degradado, hay un montón de objetos en lo que es la fusión. Van a ver que voy a empezar a sacar cuadraditos y son un montón. Si le hubiéramos dado pasos especificados, por ejemplo, hubiéramos tenido mucha menos cantidad. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el intermedio entre estos dos colores, solamente aplicando la herramienta fusión. También van a ver que se usa mucho, no sé si por ejemplo hacemos una línea con la pluma, vamos a hacer que sea un trazo, y acá vamos a hacer otro trazo completamente distinto. Y voy a variar el color también, y vamos a volver a aplicar fusión. Pasos especificados, vamos a poner, no sé, 25. Le damos OK, objeto, crear, ya tenemos la fusión de nuevo. Y como siempre, siempre que generamos la fusión, lo que vemos en el medio es apariencia. Solamente vamos a tener estas dos líneas. Lo bueno de esto es que al modificar estas líneas, esa apariencia también se modifica. Nos permite como ir moldeándola a nuestro gusto. Pero bueno, este es uno de esos efectos que es más para probar y descubrir y ver en qué cosas les viene bien o qué necesitan. Entonces, esto de las líneas está bueno. Está bueno también lo de poder armarse una paleta de color. Y siempre recuerden que lo importante de esta herramienta es que va a ir variando según las propiedades que tenga cada objeto. Creo que acá no debería dejármelo hacer,
o va a quedar algo muy raro intermedio entre estos dos. Pero en este caso el resultado es cualquiera, porque es distinto los atributos que tienen. Este es un trazo y no tiene relleno, y este es un relleno que no tiene trazo. Entonces el programa no puede hacer esa fusión. Y aplica con las formas también. Como veíamos que en las líneas se iba adaptando. Yo, por ejemplo, acá tengo un círculo. La fusión debería ir cambiando la forma hasta que se vaya asemejando a la figura que se fusiona. Y si además de que cambie la forma tengo otro valor, por ejemplo, también el color, la función va a respetar eso. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Tiene alguna duda de fusión y demás? ¿Se entendió, no? Esto de cómo funciona algo cuando es un objeto y las apariencias, porque esto se Sí, replica en sí. otras herramientas. Último repaso por las dudas. Entonces, para generar fusión tenemos que tener dos objetos. Los objetos tienen que tener un atributo en común, o sea, tienen que ser dos rellenos o dos trazos, o pueden ser uno relleno con trazo, que tenga el trazo, no sé, recontra exagerado, y que el otro, el relleno, tenga trazo poquito y en otro color. Y siempre la fusión va a tratar de ir mezclando esos dos elementos, o sea, el trazo va a tratar de asemejarse al trazo de este y el color de relleno al color de relleno de este. Y se forma lo mismo. Y siempre que aplicamos la fusión tenemos solamente dos objetos, lo que vemos en el medio es apariencia. Para que esto sea vector y lo podamos modificar, tenemos que venir a objeto, expandir. Y ahí le damos OK y ya tenemos nuestro grupo con todos los elementos, con la fusión aplicada. Y ahora vamos a ver una herramienta que capaz les viene bien para arquitectura o para hacer fotomontajes y demás, o incluso hubiera venido bien en dibujo, que es la herramienta de perspectiva. Eso lo vamos a encontrar acá. Herramienta cuadrícula de perspectiva. Básicamente le damos clic solamente a la herramienta y se nos va a desplegar esto. Esto funciona más como lo que veíamos de guías inteligentes. O sea, no es que acá queda este cuadrado y lo imprimo y sale esto en la entrega, sino que esto es como una interfaz del programa que nos va a guiar a ubicar elementos en perspectiva. Por defecto viene perspectiva de dos puntos de fuga, pero si nosotros venimos a ver, creo, sí, a ver, en cuadrícula de perspectiva, vamos a poder definir qué tipo de perspectiva es. Perspectiva de un punto, de dos puntos o de tres. Si yo cambio acá, cambio completamente y si vuelvo a la original, tengo de nuevo la de dos puntos. Y una vez que activo esta herramienta, van a ver que acá arriba tenemos esto, creo que se llama widget o algo así por el estilo, que nos va a dejar elegir en qué cara vamos a ubicar los elementos. O sea, si va a ir a la cuadrícula derecha, que es esta naranja, si va a ir a la izquierda y demás. Si yo quiero, puedo modificar la ubicación de la grilla haciendo clic izquierdo, herramienta de selección de perspectiva. Esto me va a poder permitir modificar la altura, o
sea, de dónde estoy viendo esta perspectiva, correr en la cara que tengo seleccionada, entonces ven, puedo ir variando según cómo lo necesite. Y si tengo algo que hacer muy específico, o sea, ya tengo una cuadrícula definida y demás, puedo venir a ver cuadrícula de perspectiva, definir cuadrícula. Y acá ya le pongo todos los datos que necesito. Una línea cada 30 puntos o centímetros o el valor que pongan, el ángulo de visión, la distancia, la escala, ¿no? Y después en qué color veo el preview de esta herramienta. Si el lado, si por ejemplo lo que estoy dibujando se asemeja mucho a este azul, yo esto lo puedo cambiar a un verde. Si le doy OK ahí, ven que me cambia. Y lo mismo para el naranja. Y una vez que ya tengo la cuadrícula seteada, puedo empezar a ubicar elementos. Esto queda ahí, queda como una especie de líneas guías. Si yo no quiero visualizarla más, tengo que venir al widget, teniendo seleccionado acá, y haciendo clic en ocultar, que es la crucecita que tenemos acá. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo generar una figura nueva directamente sobre la perspectiva, ¿ven? Yo tengo acá herramienta rectángulo y me acerco a la perspectiva y selecciono el rectángulo. Y esta imagen ya se va, este objeto ya se va a pegar a la perspectiva. O lo que puedo hacer, lo puedo hacer con texto también. Puedo seleccionar una tipografía cualquiera. Y para que la tipografía esté en juego con lo que estoy haciendo acá, lo que tengo que hacer es volver a herramienta, cuadrícula de perspectiva y seleccionar esta que es de abajo. Herramienta selección de perspectiva. Entonces yo voy a seleccionar este objeto y al hacerle clic izquierdo ya se me ubica en la perspectiva y depende de dónde lo ubique es la visión que vamos a tener. Entonces acá lo puedo agrandar. Y en este caso hay cambios que el programa nos avisa. Por ejemplo, ahí se expandió, entonces yo si quiero editar el texto, lo que dice, no puedo porque está expandido, está como convertido a curvas. Pero sí puedo modificar todo lo demás, tamaño, color también. Y una vez que tengo el resultado que quiero, simplemente vuelvo acá, cierro la perspectiva y listo. Ya este elemento quedó perspectivado. Y para volver a activarla, vuelvo acá. Y acá si quiero tirar otra cosa, tengo que cambiar de cara. Puedo usar la otra cuadrícula derecha, por ejemplo. Y para asignar la perspectiva a este objeto, tengo que volver acá, herramienta selección, y hacer clic en el objeto. O sea, si bien la grilla es hasta acá, es una guía, o sea, la perspectiva la va a seguir calculando el programa. Si me voy más lejos, lo vamos a ver más chico por los puntos de fuga, y si vengo más acá, se va a fugar más grande. Es como una guía nada más, depende de cómo lo quieran ubicar. Y en este caso, como no se expandió, porque yo simplemente lo ubiqué, arriba vamos a ver que tenemos estas opciones: editar texto o editar perspectiva. Yo edito la perspectiva, acá el texto,
Y ahí como cambié, me lo expandió y medio que se rompió la perspectiva. Pero ahí pude cambiar el texto. Y una vez que tenemos el resultado que queremos, volvemos acá y cerramos de vuelta esta cuadrícula. ¿Hasta ahí se entendió? Eso también Sí, aplica si, Sí, por sí. ejemplo, no sé, tenemos que hacer un croquis o algo y lo quieren hacer digital, más para arquitectura, ¿no? Pero tiran la foto original, si van a partir de una foto, acá vamos a usar la imaginación. Esta es la foto y lo que hacemos es tiramos la herramienta esta y ubicamos la cuadrícula según la foto. Podemos incluso acá agrandar la escala y demás, van a ver que hay varias opciones. Y una vez que tenemos todo seleccionado, simplemente empezamos a hacer los elementos que van a ir en esa perspectiva, de tirar los objetos contra la perspectiva. La podemos usar de guía mismo. Yo acá puedo tirar una línea y esto no está dentro de esa perspectiva, pero es una línea igual. O sea, me sirve a mí de como para reforzar hacia dónde va esa línea. Y si es algo más de que tenemos que tirar y revolear o que tiene que estar perspectivado en esa zona, acuérdense de qué cara está seleccionada, que es donde se va a generar el objeto. Y después tenemos otra herramienta que nos va a permitir más el tema de mezclar colores, que es malla de degradado. Por ejemplo, acá voy a hacer un rectángulo blanco y la herramienta malla está acá abajo, está justo abajo de perspectiva. Yo hago clic, ven que ya cambió la interfaz del cursor y voy a aplicar otro color, no sé, por ejemplo estos que venimos usando. No, perdón, voy a hacer clic primero en la figura. Ahora voy a aplicar un color y ven que la malla de ese color, en base al clic, es como se va expandiendo en el contorno de este blanco. Si yo ahora vuelvo a hacer clic con esta herramienta, voy a generar otra distorsión. Y acá si cambio el color, ven que esto como que se empieza a fusionar. O sea, en este punto tengo el fucsia, puedo modificar cómo pisa sobre esa área. Y acá si selecciono el azul también. Y esto se va a aplicar en base a estos cuadrantes que vemos. O sea, es como que sobre ese objeto que es el cuadrado blanco, yo voy aplicando puntos con color y al modificarlo me va a generar un degradado. Depende cómo tengamos configurado cada cuadrante. Y esto es como la herramienta pluma, veían que teníamos nodos y curvas. Acá yo puedo modificar un color en cada uno de estos puntos o ir agregando más y se van a ir adaptando al cuadrante que tengan asignado. Y si yo salgo de esta parte, ven que queda como una fusión de degradado, o sea, lo que vemos en el contorno del cuadrado
es cada cuadrante. Por ejemplo, este es uno, este es otro, acá tenemos otro y acá otro. Y los colores que les asignamos fue en este punto, que es la intersección de estos cuatro cuadrantes, predomina este color, en este punto este color, y en este punto este color, y acá abajo este color. Y depende cómo cambiemos los nodos de lugar, vamos a elegir que un color pise más sobre otro y generar esta mezcla. Hay veces que se previsualiza un poco mal, porque acá creo que cambié todos los nodos. Ahí está, estiré mucho esto. Pero ven, ahí queda más uniforme. Esto lo suelo ver mucho que lo usan para fondos de pantalla o si tienen alguna presentación o algo, pues pueden usar esto para generar estos degradados que ya no son como los otros que veíamos que funcionaban o en línea recta o eran circulares. Esto es como más personalizado y podemos ir complejizándolo. Incluso puede salirse si modificamos el objeto. Y podemos variar los colores que teníamos asignados. Yo acá en este nodo tengo siempre con la herramienta esta de selección directa. Si yo selecciono este nodo donde estaba el fucsia, lo puedo cambiar. Lo mismo acá con el amarillo, el azul y el cian. Y otra herramienta que funciona parecida porque tiene la misma lógica es la malla de distorsión de envolvente. Para ese caso lo que voy a hacer es repetir algunas figuras, así vemos qué es lo que hace. Por ejemplo ahí, lo que voy a hacer es, voy a agrupar todo esto. Lo voy a juntar, lo voy a expandir. Bueno, me lo toma. Con el buscatrazo, que es lo que vimos recién, sino unificar, que ahora todo esto va a ser un elemento. Y lo que vamos a hacer es distorsionar este elemento con una malla, como veíamos recién, pero en la anterior aplicábamos color y acá nos metemos con la forma nada más. Para hacer esto tenemos que ir a objeto, distorsión de envolvente, crear con malla, y acá voy a poner 4 filas y 4 columnas, que son los nodos estos que veíamos antes, en los que yo puedo moverlos y va a generar la distorsión en esta figura. Listo, ahora cuando lo selecciono, arriba van a ver que me cambió el menú. O sea, lo que estoy modificando ahora es la envolvente. Si yo selecciono esto, por ejemplo, se empiezan a distorsionar las figuras que tenía seleccionada en esa envolvente. Y si quiero restaurarlo, puedo venir a restaurar con malla y voy a tratar de restaurar un poco los cambios que hice, si es que me fui muy a la mierda. Pero ya me va a convertir todo el objeto en un envolvente. Entonces, cada cambio que hagan los cuadrantes va a hacer que esa forma se deforme en base a la malla que estoy generando.
Y si tengo todo seleccionado, lo que puedo hacer acá es, supongamos que quiero cambiar de color, ¿no? Estos cuadrados. Como acá arriba tengo seleccionado en editar envolvente, cada cambio que hago lo estoy haciendo a este efecto. Y si vengo acá a editar contenido, ven que el contenido original es la bandera hasta a cuadros que hice al principio, pero no se ve en el preview. Entonces lo que voy a hacer es tener seleccionado editar contenido y cambiar el color acá en muestras. Y en editar contenido también puedo cambiar la forma, por ejemplo. Esto va a variar la proporción, pero no está variando la envolvente es siempre la misma, lo que varía es la forma. En este caso acá parece simplemente está variando el tamaño, pero si yo, por ejemplo, no sé, este cuadradito lo quiero sacar, sé que es el segundo de la fila de abajo, puedo seleccionarlo acá, que es la forma original, y sacarlo. Lo mismo este de acá. Entonces, por un lado edito el objeto original y por el otro edito la deformación que le hice a ese objeto. Por ejemplo, lo puedo hacer con líneas también y usando la herramienta fusión. Esto lo vamos a expandir. Y ahora que tengo todo esto, le vamos a aplicar la distorsión que acabamos de ver. Entonces acá ya con la malla puedo ir cambiando cómo se comporta ese objeto. Y jugar con esto que parece que va como agarrando una figura 3D o genera profundidad. Y si quiero editar el contenido, tengo que venir acá arriba. Entonces acá cambio el valor del trazo o el color y demás. Y va a cambiar cómo es ese objeto. Puedo tener acá una figura. Selecciono ambos. Crear máscara de recorte. Y ese efecto que acabo de hacer se queda solamente en el límite de ese cuadrado. Y si me fijo en capas, tengo este grupo recortado, que es el cuadrado que recorta. Tengo la envolvente, que es el grupo original. Y puedo ir modificándolas por separado. Entonces acá puedo cambiar la ubicación. Si selecciono la envolvente, y demás. O puedo cambiar dónde se ubica la máscara en la mesa de trabajo. Vamos a ver texto y si me da tiempo a ver filtros de Photoshop y con eso ya cerramos por hoy. Bueno, la herramienta texto la tenemos acá en la barra de herramientas, es la T. Hay dos formas de trabajar con texto, básicamente. Una es haciendo clic y escribimos. Por defecto viene a rellenar con texto falso. Y van a ver si yo escribo, va a ser una línea infinita
Y otra forma de utilizar texto es si yo hago clic izquierdo y arrastro, en que se genera una caja, y eso va a ser una caja de texto. En el primer caso, esta línea es todo el texto que escribí y va a ir infinitamente a donde le asigne. Si yo acá, por ejemplo, en esta línea toco Enter, puedo seguir escribiendo abajo y demás. Pero si yo la selecciono, no estoy seleccionando una caja, estoy seleccionando esta línea de texto. Entonces, si yo modifico el texto, lo que estoy modificando es el tamaño en este ejemplo de la línea. Vamos a hacer una palabra más corta si se nota más. Yo modifico acá, modifico el tamaño. Y ese tamaño se ve reflejado acá arriba. En cambio, en la caja, cuando yo modifico, el texto tiene el mismo tamaño. Lo que estoy modificando es el tamaño de la caja y el texto se va a adaptar a esa caja. Entonces esto viene bien para definir los párrafos y demás de nuestro texto principal. Y trabajar con línea de texto más que nada es para títulos y ajustar cosas. Porque yo acá cualquier cambio que le haga, por ejemplo, al valor del texto, que lo encuentro acá arriba, lo va a respetar, porque si yo acá cuando cambio, cambio la caja, no estoy cambiando el texto. Y cuando modifico esto, una línea de texto, acá estoy cambiando el tamaño. Y siempre que cambien tamaño en texto, mantengan apretado Shift, porque si no les va a quedar esto que es horrible y van a recursar. Y después dentro de estos valores de texto que estábamos viendo, esas son las dos formas de presentarlo. Y arriba vamos a ver que tenemos la opción de carácter, donde podemos elegir nuestra tipografía. ¿Qué variante de esta tipografía? Por ejemplo, si elijo alguna tipografía con más variables, van a que aparecen todas acá. Acá varío el tamaño, puede ser uno de estos, puede ser un número que asigne yo acá particularmente. En párrafo hacia dónde se alinea, si va a ir centrado. Esto funciona mejor para paneles de texto. Y también como es un objeto, puedo elegir dónde se alinea y demás con esto que veíamos hoy de la herramienta alinear. Dentro, si hacemos clic en carácter, vamos a encontrar un panel más avanzado que nos va a permitir modificar opciones como el interlineado. Por ejemplo, acá se va a notar mejor que es una caja de texto, que es el espacio entre cada línea. El espacio entre cada letra. Incluso acá, si queremos jugar con eso, podemos directamente poner un valor que queramos o algo exagerado si esa es la intención. Por ejemplo, no sé, 500 de interletrado. Y para el título capaz no necesito tanto. Vamos a dejar como viene y vamos a cambiar la variable. Y lo mismo acá, también puedo cambiar la variable. En este caso vamos a usar de nuevo esta. ¿Y qué pasa si yo quiero cambiar entre una forma de poner texto y otra? Porque acá vimos que para ingresar texto, si hacemos clic es una línea y si hago clic y arrastro es una caja. ¿Qué pasa si yo acá me equivoco y no sé, quiero que esto, en vez de comportarse como una caja, se comporte como línea de texto? Lo que hacemos es venir acá. Este circulito que está a la derecha nos va a permitir transformar
y generar ese cambio entre algo que funciona como línea de texto, algo que funciona como caja. Ahí hice doble clic y van a ver que si yo ahora modifico esto, estoy modificando el texto. Ya no es la caja, sino que es el texto. Y lo mismo, si quiero volver, vuelvo a hacer doble clic acá. Y ahora lo que estoy modificando es la caja. Acá debe haber mucha gente de gráfico, pero para la general, no sé si le sirve a alguien de arquitectura jugar con estas variables de que haya contraste entre título y sean tipografías que convivan. Y que si vamos a trabajar en arquitectura, hay veces que pasa que, no sé si alguien está cursando arquitectura y hace láminas en historia, pasan estas cosas en la lámina. Le vamos a cambiar una variable más chiquita. Y acá supongamos que hay una imagen. Y acá hay otra, hay un planito y demás. Traten de evitar esto porque es incómodo de leer a veces. O sea, uno empieza leyendo acá, en este caso son 4 líneas, es raro perderse. Pero hay veces que los párrafos los hacen así largos y esto sí es un quilombo, porque uno arranca a leer acá, sigue, no termina más, llega acá y acá ya me perdí, no sé si va por acá o por acá. Entonces lo ideal es que en vez de poner texto así a lo largo, hagan varias cajas de texto, entonces es más cómodo leer, en mínimo entre 7 y 14 palabras, o 7 y 10 depende qué tan grande sea ese texto. Y ven que acá me aparece un más, que quiere decir que acá había texto que no se está viendo porque yo achiqué la caja. Entonces lo que puedo hacer es hacer clic en este más y ven que ahí cambió el icono. Ya no es una flechita, es como una flechita para agregar texto. Entonces yo puedo hacer una caja similar y el texto va a continuar porque está linkeado. O sea, tengo dos cajas y el texto que está acá termina acá y sigue acá. ¿Ves? Si yo sigo barrando, sigue ahí. ¿Podés volver a repetir ese paso? ¿Cómo linkeaste las cajas? Dale, ahí te lo repito. Tenemos una caja de texto enorme. Lo que hice fue achicarla primero. Y como hay texto que me queda afuera, tengo que venir acá a este más que está en rojo y hacerle clic. Ahí está. Hay veces que no lo toma, pues es un puntito re chiquito, la verdad, es medio incómodo. Pero una vez que el cursor cambia a esto, ves que tengo la flechita y tiene como ahí un texto. Yo cuando haga clic y arrastre, o simplemente hago clic, se va a hacer una caja igual a la que tengo. Entonces acá es Ah, cuestión perfecto. es más de ajustar este margen y que quede algo más presentable, que es más cómodo de leer si está impreso. Porque uno viene acá, llega acá, baja, sigue, baja y después sigue acá. Tengo una pregunta. Justo cuando anclaste bueno, el texto, ¿siempre Sí. te va a aparecer ese cuadradito o ese punto rojo que se ve a la distancia o una vez que se termina el texto ya no aparece? No, ese cuadradito tiene esa función que decís. O sea, si yo acá, el texto termina ahí, Claro. ya no me aparece más. Ah, perfecto. Porque muchas veces no sabes cuándo terminó, si son textos largos y tal vez sigue y sigue y no te das cuenta. Claro, mal. Eso te avisa que justamente hay Genial. texto. Hay veces que me pasa a mí que, por ejemplo, termina acá y sin querer no se quedó un enter de más y no hay Sí. más texto, pero sigue estando el cuadradito porque quedó una línea abajo. Entonces Ok. chequeo y me fijo de borrarme ese enter. Pues acá no me lo toma ahora, entonces puede que quede como un error. Pero a ver si le das acá, el cuadro nuevo que sale no tiene Está texto. Era, vacío. claro, nada más me equivoqué y le di un enter de más. Genial. Gran dato. Gracias. No, de nada.
Y después texto también se comporta como lo que veíamos antes. Podemos cambiar el color si queremos. Y ese texto vos podés justificarlo, forzar justificación, centrarlo y todo eso, ¿no? Claro, esas Uh, opciones las tenemos Está en acá. el texto. Ta, ta, ta. Tenemos por un lado carácter, que este panel lo encontramos arriba, y por el otro lado párrafo. Por ejemplo, hay algo que suele pasar mucho, a ver, que es que se nos cortan las palabras, dependiendo de la caja. Pues este justo como está en latín no está pasando. A ver si copio otra cosa. Bueno, suele pasar que acá aparece como un guión, quiere decir la palabra sigue abajo. Si ustedes quieren evitar eso, vienen acá a párrafo y destildan esto, separar. Entonces ya no le va a separar la palabra, va a hacer que termine donde tiene que terminar, o que si no entra, venga abajo. Y después esto de justificado y forzar justificado, también lo tenemos acá en párrafo. Por defecto vienen estos tres, y si hacemos clic, lo tenemos más avanzado. Tenemos alineado a la izquierda, centrado, alineado a la derecha. Justificado es que va a hacer que todo el texto encaje perfecto en la caja. Esto si no tiene mucha experiencia con la tipografía y demás, no es lo ideal porque, o sea, visualmente puede quedar bien. En este caso se dio justo que las palabras como están en latín son chiquitas y demás, pero si lo hacen en un texto normal, les van a empezar a aparecer ríos, que son los espacios que se ven entre palabras a la hora de armar un párrafo. A ver si borro algo. Y yo te entendí lo que decís, sí, es verdad eso. Por ejemplo ahí, esa palabra que me quedaba bien, ahora ya tengo como un río raro ahí. Y eso es porque el programa me lo justifica todo para que encaje y me puede generar esos problemas. Así que salvo que lo tenga muy practicado o sea intencional, traten de no justificarlo acá del todo porque puede que les queden esos ríos y a la hora de presentarlo queda mal. Pero la verdad no es tan necesario, tiene que ser algo muy intencional en el proyecto, el justificado, porque si no siempre el desflecado queda bien, que esté ajustado a la izquierda. Y después de texto, ¿qué más les puedo decir? Ah, les puedo subir después un archivo con tipografías, que tengo varias, y ustedes si les sirve para sus proyectos y demás las usan. Total, para la facu no hay problema, que, si son de pago, de lo que sean. Ah, y después, si alguien no sabe cómo instalar tipografías y demás, es fácil. A ver si los tengo acá. Ah, justo está acá la carpeta. O sea, ya sea de dónde de la saquen. Ustedes lo que hacen, se arman una carpeta, yo acá tiré una en escritorio, y van juntando las tipografías que quieran. Y después, una vez que las tienen, seleccionan todas, clic derecho, instalar, y listo. No hace falta que vayan a la carpeta de Windows y que las tiren ahí, porque si ustedes las instalan, ya el programa se las reconoce directamente. Tengo una pregunta. A la hora de instalar la tipografía, ¿se instala tanto para el Illustrator o el Photoshop? Claro, se instala para el sistema. Ah, Entonces, como genial. ya está instalada en tu compu, cualquier programa, ya sea Illustrator, Photoshop, incluso hasta en el Paint debería aparecerte, ya te Ok, figura acá. Te puede perfecto. pasar que vos tengas el Illustrator abierto, por ejemplo, y la instalaste y no te aparece. En ese caso cerrás, volvés a abrir y ya aparecería. Genial. Y de texto, a ver algo más. Después ¿Te puedo tenemos... hacer una pregunta? Sí, decime.
Por ejemplo, yo no sé si se usa mucho ahora o no, pero por ejemplo hay un título que te quede, no sé, un cuadrado negro y la palabra título en blanco, ponele. ¿Eso qué tenés que hacer como un juego o se puede hacer solo? Claro, lo podés hacer vos mismo, mira. Tenemos el título, la palabra la pasamos en blanco, tiramos el cuadrado ahí del color que sea. Y esto justo me sirve para mostrar un ejemplo que vimos al principio, ¿te acordás de lo de alinear? Yo acá, como el cuadrado que tiré quedó arriba del título, voy a venir a organizar y lo voy a mandar atrás. Entonces ahora se ve el título, pero ahí me quedó medio desprolijo, es que las proporciones están raras. Entonces lo voy a achicar un poquito para que calce donde termina esto y calce donde termina esto. Y ahora si quiero esto lo puedo centrar con esto. Tengo por un lado seleccionado el título y selecciono el cuadrado. Vuelvo a hacer clic en el cuadrado y acá con alinear puedo centrar con esto, ¿ves? Y ya queda el título centrado en el cuadrado negro. O si no Perfecto. lo quiero centrado, no sé, lo ubico a mano. O si quiero que quede así proporcional y me doy cuenta, ojo, que este lado no es la misma cantidad que este, puedo seleccionar los dos, seleccionar el fondo y centrarlo. Así ya me aseguro que respete esa distancia. Y después lo puedo agarrar y puedo unirlo como un objeto, o sea, no agruparlo como texto y una figura, ¿no? Por ejemplo, Y o eso es lo ya es mismo, es decisión, indistinto, igual una es una pavada, decisión. pero Claro, no, pero viene bien la pregunta, porque puede ser una decisión necesaria o algo que no. En este caso, si exacto. después el título lo tenés que editar, te conviene dejarlo así como texto, pues después haces clic acá y pones título o lo cambiás. Y ahí te deja cambiarlo. Y mientras lo puedes tener agrupado, puedes tener estos dos elementos seleccionados, haces clic derecho agrupar, y entonces cuando haces clic los movés, se mueven, Ahí está, perfecto. se mueven juntos. Y después hay otra cosa que puedes hacer que si ya sabes que el nombre del título no lo vas a modificar, voy a generar una copia acá, puedes pasar a curvas el título, que pasar a curvas es convertir esto que en vez de que sea texto, que nos permite modificarlo, ¿ves? Yo puedo escribir, a que sea figura, que la T, la I, la T, la V, la L y la O sean objetos vectoriales. Para eso voy a crear contornos y ves, ahora ya no puedo editar el texto, sino que estos son elementos separados, son vectores. Y ahí lo mismo, incluso hasta puedo jugar con esto que veíamos del buscatrazos, viste que yo restaba cosas de una figura. Claro, porque ahora se comporta como un objeto, claro, tenés razón. Claro, ves acá con el creador de formas, yo le doy restar, puedo calar el título en el fondo este negro y ya queda así. Y se adapta a cualquier fondo ahora. Claro, ahora podría tirar algo acá, a ver, vamos a probar un color suavecito. Y ahora ya el título es donde pisa, queda como le pinta. Excelente, Porque excelente, gracias. no, de nada, Buenísimo. porque ya lo que quedó figura es todo este espacio negro, todo este espacio negativo. Ya no, Ujú. acá no hay nada. Y a eso apuntaba mi pregunta, ahí está, perfecto. No, le haces un calado más que cambiar de color Claro, y ya te en las aseguras letras. que no, que el fondo pasa por atrás, porque puedes hacer el calado ese y tener una imagen, entonces te queda la imagen en las letras. Por ejemplo, esto que veíamos antes de la malla esta de color. Podemos tirar ahí. Entonces ya me deja pasar lo que está detrás.
O mismo esto también. Sí, en base a lo que necesiten ir haciendo, se van a ir acordando de las herramientas. Yo acá, por lo general, a lo largo del curso, lo que trato de buscar es que entiendan la lógica, no solamente explicar, mirá, esto se hace así, listo, sino para qué se hace o para qué les puede llegar a servir. Pero como las carreras son tan distintas, hay gente de indumentaria, de arquitectura, lo único que nos puede unir es a la hora de presentar una lámina, quizás. Pero todas las herramientas sirven, o sea, uno puede recortar una planta de arquitectura o saber en Photoshop cómo modificar el color de un arbolito, que puede también servirle a alguien de gráfico, cómo trabajar el color, que es importante. Así que todas las dudas le van a ir saliendo en base a cómo vayan usando el programa. Que yo, che, no me acuerdo cómo usar tal herramienta y lo vemos, no hay problema. Sí, por hoy estamos. Si quieren preguntarme algo más o quieren rever, me avisan. Si no, ya los libero. Igual, gracias por la clase. No, de nada, gracias a ustedes. Nos vemos Muchas la clase que gracias. viene, que es la última. Cualquier cosa me avisan por acá. Dale, gracias, Gaby. Hasta la Dale, semana que gracias, viene. Chao, que anden bien. Gracias, nos vemos.